El mayor error de las personas cuando quieren bajar de peso es eso, es no se miden, no conocen su cuerpo y se lanzan al ruedo con todo. La lesión más frecuente que se observa en el vóley es justamente el esguince de tobillo. La FIFA, cuando fue el Qatar 2022, realizó un propio estudio. El 25% de las lesiones que se encontraron dentro del mundial fueron en la zona del pie y el tobillo. Hola con todos, comunidad SEDIM. Estamos en esta ocasión en nuestro nuevo podcast Consultorio Deportivo. En este espacio buscamos darles conocimientos y un poquito más de las técnicas y temas que están en la actualidad en lo que es la traumatología y el deporte. Junto conmigo, como siempre, está nuestro fundador y mi compañero de dupla, el doctor John Farfán. Hola John, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y un gusto estar nuevamente con todos ustedes el día de hoy. Ahora abriendo un podcast, iniciando un poquito más los temas más científicos y relajándonos un poco también. Claro, a veces la medicina puede ser un poco complicada y dar un terror y no nos damos cuenta que a veces los temas suelen ser más sencillos de lo que puedan llegar a parecer. El tema en particular que tenemos el día de hoy es un tema bastante consultado y que nos hemos dado cuenta que suele ser una fuente de temor para la gente. El esguince de tobillo. Y bueno, con todos los temas deportivos que hemos visto en la actualidad, es un tema que va cobrando relevancia. Entonces, vamos entrando en el tema. Cuéntanos, John, ¿qué es un esguince de tobillo? ¿Es una torcedurita nomás? ¿Es algo que me tengo que ir a un médico urgente? ¿Qué es? Cuéntanos. Pues bien, el esguince de tobillo en la actualidad es bastante importante, cabe destacar. Muchos lo están teniendo, pero entrando un poquito en contexto, te comento que el esguince de tobillo no es más que una lesión ligamentaria de todos estos ligamentos que van a conformar propiamente lo que es la región del tobillo. Ah, o sea, no me rompí ningún hueso. No. Aunque cabe destacar que en algunos casos puede haber una lesión ósea como tal, puede haber una ruptura, pero en sí el tobillo va a ser simplemente la lesión propia de los ligamentos, ¿ya? Igual, te comento. Cuando yo estudiaba y cuando mis compañeros estudiábamos justamente este tema en el pregrado, a veces se confundían. Pensaban que cuando hablábamos del esguince de tobillo, estábamos hablando propiamente de los tendones, ¿ya? Recordemos que el tendón es la parte del músculo que se va a insertar en una zona del hueso y va a ayudar en la movilidad. Pero el ligamento es algo completamente diferente, tanto en su estructura microscópica como en sus funciones. Bueno, ¿ya? Cuéntanos un poquito más de esta diferenciación. En algún momento me comentabas que es sumamente importante entender esta parte de la anatomía del tobillo para poder comprender bien el esguince. Y la importancia que tiene, por supuesto. Claro que sí. Para entenderlo bien hay que repasar un poco la anatomía. Claro. ¿Ya? Cuando hablamos de la anatomía, pensemos en que tenemos un tobillo. El tobillo va a ver la parte que va a mirar hacia afuera del cuerpo y hacia adentro del cuerpo, que viene siendo la parte lateral, la parte medial, para que me puedan entender un poco y entrar un poquito en terminología médica, ¿ya? Entonces, en estas partes, cuando hablamos de la parte lateral, que es la que más comúnmente se lesiona, estamos hablando de que van a haber 3 ligamentos. Un ligamento anterior, un ligamento posterior y un ligamento que va a estar hacia la parte de abajo, hacia inferior, que son llamados ligamento peroneo estradialino anterior, peroneo calcáneo y peroneo estradialino posterior. La medicina poniendo nombres que son tan fáciles de recordar. Tal cual. Pero cuando tú lo estás estudiando no es tan difícil, ¿sabes? ¿Por qué? Porque va relacionado a los huesos en los cuales se va a insertar este ligamento. Es decir, más fácil se va de a insertar recordar. en el hueso peroneo y en el hueso del astragalio. Peroneo astragalino. Y ahí está. Perfecto. Entonces, cuéntanos, ¿por qué es importante entender el esguince de tobillo? Porque al final del día, creo, y a mí me ha pasado, y a mis hermanas le ha pasado, y a mucha gente le ha pasado, que te torces el tobillo y te dicen desde, ay, ponte hielo, a, ay, te van a operar. Entonces, ¿por qué es importante entender y comprender en sí que si estoy teniendo un esguince de tobillo o no? Pues bien, es importante en la actualidad, uno por cada 10,000 personas se esguinzan a nivel de Estados Unidos. Eso fue un estudio que realizaron ahora poco, en donde pudieron descubrir esta incidencia bastante importante. No tan solo eso, como estamos hablando de medicina deportiva, tenemos que tener en cuenta que el 50% de las consultas que vamos a recibir van a ser por esguinces de tobillo. Porque es una de las lesiones más comunes que se ve. Es más, la FIFA, cuando fue el Qatar 2022, realizó un propio estudio en donde ellos descubrieron que el 25% de las lesiones que se encontraron dentro del mundial
fueron en la zona del pie y el tobillo. Estamos hablando de todo lo que... la cuarta parte de todas las lesiones fueron de esta zona. Wow. ¿Ya? Sin mencionar un datito te doy importante que a veces no lo creen. Cuando yo lo comento y cuando yo lo estudié, yo no me lo creía porque no tenía mucha relación, que es el hecho de el vóley. ¿El vóley? El vóley. En Ecuador es muy común jugar vóley los domingos. Todos los domingos. Pero, familiar. ¿te imaginas cuál es la lesión que más se produce en el deporte del vóley? Algo con la muñeca, los hombros. Claro, uno pensaría Básico. la muñeca, el hombro, alguna luxación o algo, pero no. La mayor lesión o la lesión más frecuente que se observa en el vóley es justamente el esguince de tobillo. ¿En serio? Todo eso por los saltos y los movimientos bruscos que tienen que generarse. Ah, no, esa me la dejaste ahí. O sea, en el fútbol lo esperaba. Hace poco vimos en la Copa América justamente Messi y el catastrófica salida con un tobillo hinchado. No sé si habrá sido un esguince, pero fue algo. Es normal verlo en el fútbol, en el tenis, tal vez, porque estás corriendo, en el básquet, en el fútbol americano, pero en el vóley no lo hubiera esperado, la verdad. Me parece interesante. Y te pregunto, ¿no? Tú cuando estás viendo esto como médico deportivo, ¿qué preguntas? O sea, ¿cómo sabes que se tiene un paciente? ¿Qué vas a preguntar? ¿Cómo llega el paciente? Bueno, en este caso tú lo ves como médico deportivo, pero en general también, ¿cómo llegaría a una consulta alguien que yo pueda estar pensando, es un esguince y no solo una torcedura o una fractura? En primer lugar, como toda observación médica, todo inicia desde que el paciente ingresa a nuestro consultorio. Veo el paciente cómo está caminando, si tolera caminar o no, si viene en silla de ruedas, si viene con muletas. Desde ahí yo ya estoy viendo si el paciente efectivamente va a poder pisar o no. Eso Claro. es el punto primario en donde nosotros iniciamos cuando nos llega a nuestro consultorio, ¿ya? El paciente llega, qué tanto es el dolor, camina, no camina, apoya, no apoya el pie, ¿ya? Okay. Y asimismo vemos ese movimiento de dorsiflexión para que me puedan entender como si estuvieras andando en un vehículo, aprietas el acelerador y desaceleras, ese movimiento de arriba para abajo del pie, del tobillo, también nosotros lo vamos viendo, qué tal lo va tolerando el paciente, ¿ya? Ok, y te pregunto, porque como alguien que... Yo soy muy activa, no practico muchos deportes, pero me gustaba mucho bailar, hago pilates y todo esto. En algún momento yo tuve algún tipo de lesión y me dijeron que tenía alguna predisposición para un tema en la rodilla. Pero para el esguince de tobillo, ¿existe alguna predisposición? ¿O solamente si me dan un golpe fuerte, así como que estoy corriendo a la cancha y me cayeron en el tobillo y resbalé y patiné? ¿O hay algo más en la física que pueda influenciar a que se dé? Hay factores de riesgo que te van a predisponer a poder tener un esguince de tobillo, ¿ya? Uh-huh. En primer lugar, obvio, que seas deportista. No es lo mismo una persona que no practica deporte, que no se expone a estos movimientos bruscos. Es menos del pie. probable. Claro, es menos probable. Entonces, las personas que son deportistas es un factor de riesgo. Okay. Los hombres en comparación a las mujeres, ¿sabes? Se ve mucho más y hay una mayor incidencia en los hombres en comparación a las mujeres de 1 a 2. ¿Ya? Ah, mira, no me sorprende, la verdad. Nosotros los hombres hacemos más. Todo. Hombre juega fútbol, punto. Entonces, hay esa predisposición. Pero no tan solo eso, también es el hecho de la obesidad. Es muy común observar siempre la persona amateur que el típico gordito, ¿ya? Que trata de bajar de peso, no ve cuál es el mejor deporte o la mejor actividad para realizar, no consulta, sino es que dice, no, a Juanito le resultó salir a trotar todas las mañanas por el parque, ¿ya? Y yo voy a trotar todas las mañanas con el parque, estoy pasadito de peso y llega un momento en donde no veo cómo está el terreno, no veo qué tanto yo puedo aguantar trotando, porque el mayor error de las personas cuando quieren bajar de peso es eso, es no se miden, no conocen su cuerpo y se lanzan al ruedo con todo. Y ahí es cuando ya se dan cuenta, ¡pum!, se lesionó. Es más, a mí me pasó. ¿Sabes que cuando yo llegué a Argentina, ¿ya? Por cosas de la vida empecé a aumentar de peso brutal, pero brutal, ¿ya? Te imaginarás. Entonces, cuando yo empecé en aquel entonces yo aún no seguía la carrera de medicina deportiva, entonces desconocía mucho, me lancé a trotar y pum, no miré el terreno, pum, me esguincé el tobillo y fue mi segundo esguince en toda mi vida, cabe destacar. Wow. ¿Ya? Entonces te imaginarás que es algo muy común
¿Qué pasa en las consultas de medicina deportiva? No, y en consultas en general. Una anécdota. Mi hermana mayor estaba en un centro comercial, iba muy rápido a comprar un último minuto, la joya se le dañó, voy a comprar, andaba ya en sus tacos y en una escalera eléctrica lo único que vimos fue la caída de Condorito y mi hermana con un esguince terrible que tuvimos que llevarla al hospital. Entonces, algo que pasa. En algún otro momento, que nosotros hablábamos de eso también con nuestra comunidad de CEDIM, preguntaban algo que me llamó la atención sobre mecanismos de acción. ¿Qué son los mecanismos de acción? Y cuéntanos un poquito en este caso de esguince desde la parte del deporte, ¿qué son? Para hablar propiamente de mecanismos de acción, es para conocer qué es la lesión o dónde va a estar la lesión que vamos a encontrar, es decir, hacia dónde me voy a direccionar en mi diagnóstico. Okay. Porque no es lo mismo que se lesionen los ligamentos laterales que los ligamentos mediales. ¿Ya? Okay. Por ejemplo, si quieres coger el ejemplo más actual o más famoso que hay en el último periodo, que es la cuestión de Messi, lo que le pasó, cuando nosotros vemos los videos, el pie de él se fue hacia afuera, es decir, hacia lateral, que significa que van a estar comprometidos los ligamentos de la región medial del tobillo, que son llamados, creo que no lo comenté, es simplemente el ligamento deltoideo, el cual va a tener varios haces, ¿ya? Pero es un solo ligamento en conjunto que genera toda la estabilidad de esa zona. Okay. A diferencia de lo que es un ligamento, si el pie se va hacia adentro, que es lo más común que ocurre, claro, y es lo que le pasa a la amateur. El tobillo. Exacto. Es lo que más ocurre porque se tiene esa tendencia de tirar el pie para adentro, claro, o de caer hacia el lado. Hacia el costado y mi pie se fue. Exacto, entonces ahí estamos hablando de que hay una lesión propiamente de los ligamentos laterales, ¿ya? Okay. Y eso va a depender también de qué estructuras están relacionadas y pueden haberse lesionado también. Es decir, hacia medial vas a tener la tibia, puede haber una lesión de la tibia propiamente, claro, hasta una fractura de la tibia, y asimismo hacia el lateral, en cambio, está el peroné y puedes tener una fractura del peroné. ¿Ya? O sea, a pesar de que en particular el esguince no me rompe ningún hueso, puedo tener otra fractura asociada hacia el esguince que me acaba de suceder. Claro, y sabes que eso es importante tenerlo en cuenta porque cuando tú no tienes mucha práctica en la traumatología, muchas veces, como nosotros en medicina lo decimos, te comes el diagnóstico. Ok. ¿Ya? Ejemplo, hay dos fracturas asociadas que son vitales a tener en cuenta cuando hay un esguince, que vienen siendo las fracturas de Dupuytren y las fracturas de Maisonneuve, que son dos fracturas en las cuales cuando hay una inversión, que es cuando el pie se va hacia adentro del cuerpo. Ok, ¿ya? Lo que siempre nos pasa. Lo que siempre nos pasa, exactamente. La fuerza puede viajar y puede hacer una torcedura del peroné, generando así una fractura del mismo. ¿Ya? Okay. Y lo que es la única diferencia de lo que es Dupuytren y lo que es Maisonneuve es la altura. Dupuytren es a nivel medial, es decir, en la diáfisis o en la parte media de toda la pierna, mientras que la Maisonneuve ya viene siendo arriba, ya llegando hacia la cabeza del peroné. Es decir, ya llegando hacia la rodilla. Para que me entiendan. Claro. ¿Ya? Entonces, es muy importante palpar rodilla, palpar todo lo que es la región lateral de la pierna para ver si hay dolor en esas zonas, no hay dolor, y no comernos estas fracturas que muchas veces, y a mí me ha tocado, que cuando llegan a la guardia dicen, no doctor, yo ya me hice ver en tal lugar, en tal institución. Me dijeron que solo era un esguince. Listo. Voy palpando y me doy cuenta, le duele la rodilla. Bueno, hagamos una radiografía y efectivamente tenía una fractura allí arriba y nadie le dijo, nadie se dio lo sospechó. Cuenta. Exacto, entonces importante a tener en cuenta. Justamente esto de la mano que me vienes diciendo, que me genera la duda, diagnóstico, ¿no? Te cuento una historia rápida, ¿no? A un conocido le pasó que nos comentaba que estaba aterrado porque le habían dicho de que le tenían que operar el tobillo por un esguince y ya estaba, no sé qué me rompí, no sé qué, y cuando luego vuelve a revisar otro médico le dicen, no tienes nada, es un esguince. Diagnóstico. ¿Cómo tú puedes saber como médico que está habiendo un esguince o que si realmente hay una fractura o qué? Me hablaste de la radiografía. Yo en algún momento que en mis estudios de psicología entendí que habían distintos tipos de imágenes. La RM, la radiografía. Para esto, ¿se usan solo las radiografías? ¿Hay otras imágenes? ¿Cómo diagnosticas? En primer lugar, vamos tratando de darle un orden a todo eso porque después nos vamos a confundir. Perdón, no tan solo eso, sino es que cuando tú estás estudiando medicina, muchas veces
una cosa es estudiar y leer la medicina. Otra cosa completamente diferente es practicarla. Sí, ¿Por qué? totalmente. Porque si no tienes... Los temas son millones, las formas de sacarlas son millones, la parte semiológica es un montón, pero si no tienes un orden adecuado para llegar al diagnóstico, haces cualquier cosa y terminas no Terminas en haciendo cualquier nada. sitio. Exactamente, ¿ya? Y como Google. Google siempre te dice, me duele el pie, cáncer. Exacto. No todos los caminos llevan al cáncer. Exactamente. Entonces, para darle orden primero, como te dije, inspección. Viene el paciente, veo. Paciente puede apoyar, paciente no puede apoyar. Okay. Veo. El dolor es muy intenso, no es tan intenso que él dice que lo puede soportar, ¿ya? Empiezo a ver el paciente, vamos a la observación. Lo siento al paciente, le digo, bueno, muéstrame el tobillo. Es importante siempre ser comparativo cuando hablamos de los miembros, en este caso los tobillos. Es siempre... El que sí y el que no. Exactamente, el miembro afectado y el miembro sano. Siempre. Que se descubran los dos pies, que se descubran los dos tobillos y veo los dos. Es importante ver el hematoma. ¿Por qué? Cuando el hematoma es bastante pronunciado, que viene siendo el cambio de coloración de la piel cuando se vuelve morado. El para moretón, los que no exactamente. entendemos. Entonces, es importante ver qué tan grande es, porque eso ya a mí me va haciendo pensar, bueno, este tipo puede tener una fractura asociada, o bueno, este tipo es simplemente un esguince sencillo, por así llamarlo, ¿ya? Y además de eso, hacer maniobras específicas, es decir, todo lo que es la parte de semiología, para que lo puedan estudiar o leer, lean lo que es cajón, bostezo, ¿ya? Maniobra de squeezy, que son muy importantes a tener en cuenta para ir direccionándonos qué es la zona que va a estar lesionada. Y asimismo, la anatomía primordial, porque nos va a ayudar a nosotros a ir palpando todos los ligamentos que te estuve mencionando, claro, y ver cuál es el que está más afectado, cuál es el dañado, ¿ya? Claro. Posterior a ello, ahora sí vamos a ir con todo lo que es la situación de las radiografías. Primero, a nadie se le debe negar una radiografía. Básico. ¿Por qué? El paciente se va más tranquilo, tú estás más seguro de tu diagnóstico y no hay nada como ver directamente. Pero ahí me queda una duda, porque cuando comenzamos el programa nos dijiste que el esguince de tobillo era una afectación ligamentaria. Corrígeme si me equivoco. La radiografía del hueso, tengo entendido, solo el hueso. Exacto, por eso te digo, lo más grave que puede ocurrir es que haya una lesión ósea asociada, que viene siendo fractura de Maillard, fractura de Dupuytren, o que haya una fractura propiamente de los maleolos, es decir, de los huesecillos del tobillo, para que me puedas entender, tanto de la parte lateral como de la parte medial, porque el tratamiento cambia completamente. Una cosa es tener una fractura y otra cosa es tener un esguince, es decir, solamente una lesión ligamentaria. Claro. Y los tratamientos 100% diferentes. Ah, ok. ¿Ya? Entonces, con la radiografía lo que yo hago es saber, no tengo un hueso roto, prosigo. Exactamente. Pero para poder enviar las radiografías, siempre lo básico, frente y perfil o AP y lateral, que es lo mismo, ¿ya? Entonces, en esta clase de lesiones existe lo que es los criterios de Ottawa. Los criterios de Ottawa nos van a nosotros ayudar a, primero, no gastar tantos recursos. Segundo, saber si efectivamente el paciente va a necesitar radiografías extra, que vienen siendo las radiografías de pie. De pie no me refiero de que el paciente esté de pie por si acaso. Del pie puntualmente. Sabes que cuando en la residencia, cuando alguien recién llegó, un compañero recién era R1, él no sabía, le dijeron, haz los criterios de Ottawa, y el pobre chico mandó a hacer la radiografía del tobillo con el paciente parado. No. Y no, era radiografía propiamente del pie, o sea, de la zona del pie. ¿Ya? Entonces, nos va a ayudar a saber si se necesita una radiografía del pie y si necesita una radiografía especial que es llamada la radiografía de Mortaja. Ok. La radiografía de Mortaja nos va a dar todo lo que es la superficie articular. Ah, justamente para poder ver esta parte que sería la afectada. Exactamente. Recuerda que si la superficie articular se ve afectada, estamos hablando de que ya existe una inestabilidad. Okay, y con eso significa que si yo a ese paciente le pongo un yeso, le pongo una bota o algo, va a ir mal. Okay. Va a ir mal, el paciente va a tener bloqueo de movilidad y el paciente va a tener dolor crónico, sin mencionar otras lesiones que pueden ocurrir por esta clase de lesiones que no se ven a veces en la radiografía de frente ni en la radiografía lateral y van a necesitar. Claro, entonces con los criterios de Ottawa yo sé, bueno, tú nos dijiste, la radiografía no se la niego a nadie, tal vez una radiografía básica, pero los criterios de Ottawa lo que nos van a decir es, mira, si necesitas profundizar, manda estas radiografías especiales. Hasta ahí te entiendo.
¿Habría que hacer algo más o con la radiografía listo? Yo ya sé, yo ya vi criterios de Ottawa, semiología, vaya, esto es un esguince, vamos a tratarlo. Vamos por orden. Si la radiografía tú estás seguro de que no tienes ninguna lesión ósea, tú dices, bueno, la veo clara, la tengo clara, no hay lesión ósea, perfecto, pasamos al siguiente. Pero si en la radiografía tienes dudas, dices, me parece que aquí hay como que un fragmentito, hay una parte de hueso, no estoy seguro, mandas la tomografía. Con la tomografía vamos a observar si efectivamente hay una fractura o no. ¿Ya? Paso. Entonces, si con la radiografía no estoy seguro, paso a la tomografía. Si con la tomografía, listo, no hay lesión ósea, perfecto. Ahora vamos al gol estándar para el esguince, que viene siendo la resonancia magnética. Básico. Igual, ¿ya? Para que les entiendan, ¿qué es un gol estándar? Gol estándar viene siendo el estudio más fidedigno y más sensible en esta patología, que te va a decir nombre, apellido de la lesión que tienes, ¿ya? O sea, la que no falla. Si me hiciera una resonancia, esa me va a decir la verdad y solamente la verdad. Claro, pero no cualquiera va a tener acceso a una resonancia. Tristemente, en lo que es Latinoamérica, una resonancia en algunos países son demasiado caros. Costosas, para decirte costosas. Que mi mejor amigo, hola Galito, ¿cómo estás? Mi mejor amigo justamente tuvo un esguince de tobillo hace poco. Y yo le dije, bueno, hazte una resonancia. Cuando fue a hacerse la resonancia le dijeron, bro, amigo, me están cobrando $400 por una resonancia. Yo dije, catastrófico, o sea, catastrófico. Hasta ahí llegamos. ¿Ya? Entonces, dependiendo del país que esté, va a ser más o menos caro. Y te hago una duda, una pausa, porque esto es en caso de que alguien ya tenga chance de ir a un hospital y todo. Como médico deportivo, no puedes hacer una resonancia en el campo. Entonces, el tratamiento del campo es diferente, ¿sabes? Porque en el tratamiento del campo tú tienes que actuar a lo agudo, a lo rápido. No tienes nada, no tienes ni radiografías, no tienes nada porque estás en una cancha. Quisiera saber cuál es el estadio que tiene radiografía. Sí, pues sería muy interesante. ¿Ya? Entonces, en ese momento vas a lo básico. Paciente tolera bipedestación, es decir, puede caminar, no puede caminar, apoya, no apoya, qué tal el dolor, dónde está el dolor. Y si ves que el paciente no puede apoyar, tiene mucho dolor, aparentemente tiene una lesión asociada, puedes ver clínicamente que el paciente puede estar fracturado, decides ahí realizar una inmovilización. Y es cuando agarran y sacan al jugador de la cancha y lo mandan a banquito al lado hasta que puedan realmente acceder a un centro médico que les haga todos estos estudios. Claro, fue lo que pasó con Messi, recuerda. Él primero se hace la lesión, lo sacan de la cancha porque no podía con el dolor, trató de descansar un poco, regresó minutos después a la cancha y llegó un punto en donde el dolor ya no daba más y literalmente tenía que salir. Y salieron las fotos del piecito hinchado. Exacto, es más, en medicina del deporte muchos jugadores van a ser sinceros consigo mismo y te van a decir, doctor, no puedo más. No. ¿Por qué? Porque una cosa es cuando ellos se aguantan demasiado y ellos lo saben y tú los vas preparando, que si tienen una lesión muy seria, estamos hablando de tiempo, que ellos no van a estar en el deporte. Estamos hablando de pérdidas de entrenamiento, pérdidas de dinero, ¿ya? Y el mismo entrenador va a estar ahí atrás tuyo diciendo, necesito que salga, y el tipo no va a poder salir porque va a tener la lesión leve que tuvo. Se le empeoró el mismo. Muchísimo más. Entonces, y eso en algún momento lo deberíamos charlar, la parte psicológica, vital en la medicina del deporte. Claro, para que ellos puedan saber. Pero bueno, regresando un poquito al tema, de lo último que me dijiste, me llamó la atención algo particular que me dijiste. La resonancia le va a dar el nombre y el apellido. ¿A qué te refieres con nombre y apellido? Porque yo sé que tuve un esguince, no sabía que se llamaba Esguince Juárez. Entonces, ¿qué es el nombre y el apellido? Eso significa para que nosotros lo podamos clasificar. Okay. ¿Ya? Con clasificar nos referimos a saber la gravedad de la situación. Y con eso nosotros vamos a determinar cuál es el tratamiento que va a necesitar el paciente. Existen 3 grados de esguince. Grado 1, grado 2, grado 3, que viene siendo leve, moderado y grave, para que lo puedas entender. Ok, la torcedurita me duele mucho, ya no aguanto. Exacto. ¿Ya? Los cuales, dependiendo de la clínica y dependiendo de la resonancia, ¿ya? Y obviamente el concepto para que lo podamos entender, vamos a determinar cuál es el tratamiento que va a necesitar esta persona, este paciente. Ok, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos grados? O sea, yo más o menos a lo criollo entiendo, pues no, grado 1 me imagino que es la típica, ay, me doblé el pie, me duele, no puedo caminar en 3 días.
Pero el grado 2 y el grado 3, ¿cuál es la diferencia? El grado 1 en sí va a ser, tú tienes el ligamento. Ok. Existió el movimiento brusco que te estoy comentando. Ok. Este ligamento se va a distender bruscamente. ¿Estirar? Sí, se va a estirar, Ok. y eso va a generar que el ligamento se dañe, se lesione. Chavo ligamento. Exacto. Cuando hablamos de grado 1, estamos hablando de que el ligamento simplemente se extendió. O sea, solo se me estiró y está que me duele y me Exacto, molesta. pero no se dañó, no hubo una ruptura del mismo. Es Ok. decir, está ahí, solo que se estiró y va a doler bastante. Claro. ¿Ya? Entonces, son lesiones que van a tener signos de inflamación leves, es decir, va a haber poca inflamación, poco edema. El paciente va a poder caminar, el paciente va a tolerar estar parado. Eso es lo básico, como para decir, bueno, este tipo tiene un esguince grado 1, ¿ya? Que hay algo. Luego tenemos el esguince grado 2, que ahí ya tenemos una lesión propiamente del ligamento. Es decir, el ligamento se dañó, pero no completamente, es decir, parcialmente. O sea, una rasgadurita, Exacto. está estirado, como que medio se rasgó, pero aguanta. Exactamente. Okay. Que viene siendo una ruptura parcial, llamada técnicamente, para que lo puedan entender. Ya, en este ya vamos a tener un dolor más intenso. El paciente va a poder tolerar bipedestación, es decir, va a poder estar parado, pero al momento de caminar va a sentir bastante dolor. Ok. Es decir, va a poder caminar 2, 3 pasos y luego de eso ya no lo va a aguantar el dolor. Aquí terrible. es cuando ya nadie puede decir que no necesita un médico. Ya cuando dice, yo creo que sí hay que ir al hospital. No va a pasar con un paracetamol. Exacto. Y el grado 3, porque ya me está dando miedo de preguntarte el grado 3. El grado 3 ya tenemos la ruptura completa, es decir, el ligamento se dañó por completo. Se hizo pelota. Chao, ligamento. ¿Ya? Entonces, en este va a haber un dolor severo. El paciente no va a tolerar bipedestación, es decir, el paciente cuando trata de caminar le va a doler demasiado. Cuando se trata de parar no va a aguantarlo por más de 5 segundos. Es decir, va a haber un dolor bastante importante. Claro. Además de la inflamación importante, y va a haber ahora sí la presencia de hematoma. En grado 2 y grado 3 va a haber hematoma, pero se va a diferenciar en la cantidad de hematoma, en la cantidad de moretón que tenga toda esta zona. Ok, entonces ¿Ya? Grado 1 se estira, grado 2 medio se rompe, grado 3 totalmente roto. Recuerda que el cuerpo va a tener microvascularización, o sea, claro, pequeñas arterias que cuando si se rompe el ligamento se va llevando todo. Claro, en este caso se lleva todos esta microvasculatura, y eso es lo que genera el morado que nosotros podemos observar ya en la piel. Bueno, entonces entiendo, bueno, ya hemos visto cómo más o menos podemos identificarlo, cómo podemos ponerle nombre y apellido, cuáles son los nombres y los apellidos, pero cuéntame, tratamiento, dudo muchísimo que se trate igual el tendón estirado que el tendón roto. Entonces, ¿cómo me lo trato? ¿Me lo puedo tomar solo un par de pastillitas? ¿O tienen que alguien ya intervenirme? ¿Qué se hace? La idea siempre es que acudas a una consulta médica lo más pronto posible, porque cuando tú te medicas sin conocer bien, puedes estar haciendo que una lesión leve aumente en el tiempo, no haces lo que deberías hacer, es decir, pisas cuando no deberías pisar, tienes demasiado movimiento cuando no lo tendrías que hacer, o te pones, y ha habido pacientes que en medio se sienten bien y empiezan a realizar de nuevo el deporte cuando no lo deberían realizar, y vuelve a haber más dolor, puede haber peores situaciones, como por ejemplo el síndrome de Sudeck, para que lo puedan leer, ahí les dejo ese datito, ¿ya? Pero si hablamos de tomar algo, es decir, tengo un esguince, en la actualidad, para mis compañeros médicos que me están escuchando, ya no es recomendable el utilizar AINES por un prolongado tiempo en la patología. ¿A qué me refiero? ¿Qué es AINES para los que no son el ibuprofeno. médicos? Lo más común utilizado el ibuprofeno. Entonces, el utilizar el ibuprofeno por más allá de las 72 horas ya se está demostrando en bibliografía de que tiene un proceso a no permitir la correcta regeneración rápida del ligamento. Es decir, hacemos que ese paciente, en vez de estar 3 semanas en reposo, lo estamos condenando a que llegue a las 6, 7 semanas, ¿ya? Lo malo de automedicarse, amigos. Exacto. Entonces, en la actualidad se recomienda solo dar esta clase de medicación durante 72 horas posterior al inicio a la lesión. Y voy a hacer la pregunta, pues, ¿no? Porque yo, no como médico, sino como yo, fui a jugar, estoy en el partido y regreso a mi casa con un dolorcito de tobillo. ¿Cómo sé en qué momento acudir al médico? ¿Cómo sé en qué momento me dejo de tomar el ibuprofeno? Porque la realidad y la verdad de la milanesa, como dicen,
es que el deportista, el que estuvo jugando, el que estuvo ahí, que realmente simplemente se cayó y no es tan de alto rendimiento como lo que vemos normalmente, es que me lastimé, llegué a mi casa y voy a tomarme una pastilla porque me está lastimando, me está doliendo. Es lo básico, pues, ¿no? Y a la siguiente semana vuelvo a salir a jugar con el grupo del colegio, con esto. Cuando yo sospecho de que, ok, no, tal vez sí debo ir al médico para evitarme lesionarme más allá. El nivel del dolor y la Me guío por inflamación el que dolor. tengas, ¿ya? Es decir, es muy diferente cuando a ti te duele y es muy probable de que tengas ya un dolor crónico, que ya tú te vas dando cuenta que te duele hoy, vuelves a jugar el día de mañana, te sigue doliendo, vuelves a jugar en una semana y te sigue doliendo. Puede ser que no tengas un esguince, si no tengas alguna otra patología que habría que estudiarla, Claro. ¿ya? Porque el esguince es súbito. El esguince es, tú te De lo un momento a realizas otro, de un pum. momento al otro y el dolor va a ser un dolor característico y va a tener una inflamación característica, ¿ya? Ok, que un profesional de la salud va a saber identificar. Exactamente. Entonces, bueno, naturalmente, me hablabas de los AINES, esto es lo que un profesional mandaría, me imagino que un grado 1 o también se manda en un grado 3. Se debería enviar apenas el paciente llega al consultorio para manejarle un poco el dolor. Como para bajarle Cuando tú dolor. tengas el esguince y las personas que nos estén escuchando ahora y hayan tenido un esguince sabrán que el dolor es horrible. Fatal. Es feo. Feo porque es un dolor que lo mantienes ahí, que aunque no lo muevas, está ahí y te va a molestar bastante, ¿ya? Claro, no te va a dejar. Pero el hacer tratamiento actividad. principal para los esguinces de grado 1 y grado 2, y también en algunos casos de grado 3, va siendo lo que es el famoso RICE o arroz en inglés. Exacto. ¿Ya? Que no es más que reposo, que cabe destacar y es muy... la gente se confunde mucho, el paciente se confunde mucho cuando escucha reposo. Cuando hablamos del esguince... Cuando hablamos de reposo, si tú me dices reposo, yo pienso en listo, no voy a hacer nada, todo el mundo tráigame todo, tengo que tener el piecito alzado, no me voy a mover. Exacto, es lo que la gente lo piensa. Pero cuando hablamos de reposo estamos hablando de disminuir la cantidad de actividad física que le das a ese miembro o a esa zona. O sea, no me tengo que dejar de mover. Exactamente. Los últimos estudios nos han evidenciado que cuando nosotros tenemos un esguince grado 1 o grado 2 es muy importante la movilidad del mismo. Una movilidad pasiva, una movilidad controlada que debe ser realizada por un kinesiólogo propiamente. Es decir, yo como traumatólogo detecto el esguince y una de las primeras cosas que voy a indicar es la realización de kinesiología. En primer lugar, kinesiología muy pasiva, que viene siendo infrarrojo, magnetoterapia, ultrasonido, que van a ayudar tanto a nivel local como a nivel sistémico a la regeneración celular de toda esta zona donde vamos a empezar a hacer el tratamiento. ¿Qué significa esto? Vamos a ir acelerando el proceso de curación y eliminando todo lo que es la inflamación que tiene toda esta zona. Ok. Exacto. Y eso en los 3 niveles. Pero bueno, esto sería con el reposo. O sea, exacto, con el reposo disminuir la cantidad de actividad física que le estás dando a esa zona. ok. Es decir, no significa que no vas a poder pararte, no significa que no vas a poder caminar, significa que puedes pararte, puedes caminar. Ojo, cuando ya está todo diagnosticado que no tienes una fractura. Claro. Ya, importante. Entonces, puedes andar en tu casa, más no puedes realizar tus actividades cotidianas normales. Es decir, más no puedes ir a trabajar y estar caminando 4 horas al día o estar ahí parado durante 7, 8 horas haciendo una cirugía o algo por el estilo. Porque simplemente no lo vas a tolerar. El Claro, dolor el dolor va a del estar pie va a estar ahí y fatal. no te va a permitir realizar las actividades. Bueno, en caso si algún día tengo un esguince, ya me has quitado la habilidad de no moverme durante todo el día. Pero bueno, sigamos con el método RICE. Hielo. La I significa hielo. Ice. ¿Ya? Okay. Entonces es muy importante durante por lo menos la primera semana tener un contacto con el hielo, lo cual a nosotros con esta crioterapia nos va a ayudar a ir drenando toda esta zona de todo ese líquido que se ha coleccionado ahí. Ah, ok. Y te voy a preguntar como alguien que suele tener muchas lesiones. El hielo, ¿cómo me lo pongo? Porque no te puedo ni siquiera llegar a explicar cuántas veces he terminado con la piel roja. Y ¿sabes qué ha pasado? Ha pasado esta situación de que en mi consultorio, en guardia más que todo, veo pacientes que me dicen, no, doctor, me está doliendo hace una semana y me he estado colocando hielo. Me presenta el pie y veo que hasta llegan a tener quemaduras en piel porque no se colocan correctamente el hielo. ¿Qué es lo que pasa? Tienes que tener, en primer lugar, hay 2 formas. Uno, con alguna estructura que evite que haya un contacto directo del hielo con la piel.
Okay. Que viene siendo una Toallita, toalla o algo por el básico. estilo, con cierto grosor, vuelvo y repito, que no permitan ese contacto directo, o simplemente vas a una ortopedia y pides lo que son las bolsas para hielo, que ya vienen siendo bolsas con un material específico, especial, para evitar que haya ese contacto directo, ¿ya? Y el tiempo que lo vas a exponer la zona hacia el hielo como tal. O sea, tiempo, porque lo normal es que te dicen, ponte hielo, y si mi mamá está viendo esto, no es todo el tiempo, no te lo quites porque eso te deshincha, entonces hay tiempos. Exacto, la cuestión es que, como te digo, el riesgo a quemaduras por hielo existe y ha pasado en jugadores, ha pasado en mi consulta, lo hemos observado 1.000.000 de veces como ya llegan con un daño dérmico porque han estado con el hielo todo el día. Más no es recomendable. Lo que tienes que hacer es utilizar hielo durante solamente 10 minutos, durante 4 veces al día, suficiente. 10 minutos, 4 veces al día, Exacto. ya está. Esto es como ir al gimnasio. No necesitas ir 7 días a la semana para hacer músculos como muchos piensan, sino es que tienes que tener un mínimo requerido. En este caso, con 10 minutos, 4 veces al día, basta y sobra. Perfecto. Sigamos para este método. La C, para terminar con el arroz. Compresión. ¿Qué es compresión? Bueno, cuando hablamos de compresión estamos hablando de utilizar un método que permita que haya, como el mismo nombre lo indica, una compresión de la zona para así hacer un drenaje. Porque la idea de todo este tratamiento es drenar todo ese líquido inflamatorio, todo este hematoma que tenemos allí, para poder mejorar así el dolor y la movilidad del paciente. Entonces, ¿cómo lo vamos a realizar? En la actualidad existen lo que son los vendajes compresivos, que no son más que vendajes elásticos, los cuales los vamos a colocar en la zona de una manera funcional, importante, y para todos los médicos que nos están escuchando en este momento, el vendaje en 8. Estudien, lean o repasen lo que es el vendaje en 8. ¿Ya? Es más, tenemos un video en el TikTok en donde justamente mostramos cómo realizar este vendaje en 8. Entonces, los invito a que lo vean también en Instagram, si mal no recuerdo dónde lo tenemos. Pero bueno, entonces, este vendaje compresivo es importante. Lo que te iba a preguntar era, ¿cuál es la diferencia? Porque yo siempre, como te digo, vivo tropezándome. Y yo tengo una bendita que es un pedacito de tela que la tengo en la casa y es véndate y ya está. ¿Cuál es la diferencia entre me hago un vendaje yo misma rápido con un pedazo de tela y un vendaje compresivo? 2, la funcionalidad que le vamos a dar a ese tobillo, porque la idea del vendaje es, más que proteger a la zona, es el hecho de darle un sostén a la articulación. Y la segunda funcionalidad es el hecho de ayudar en el drenaje de todo este líquido, que es lo que te vengo comentando, por lo cual debe tener cierta presión. Por ello, en cualquier farmacia las venden. Deme un vendaje elástico y te van a dar. Importante a tener en cuenta de que van a haber de varios tamaños, porque se van a utilizar para varias cosas, no tan solo para el esguince. Entonces, el que nosotros recomendamos es el de 10 centímetros, que viene siendo justamente del tamaño del empeine del pie, para que me puedan entender. Para mis compañeros médicos, del antepié, y así lo traducen técnicamente, ¿ya? Que viene siendo más o menos 10 centímetros, y con ese va excelente. Es el que yo utilizo, es el que yo siempre me manejo y me han ido muy bien con mis pacientes. Perfecto. Entonces, tengo la compresión. La E, ¿qué significa? La elevación. Una ¿Subo cosa el pie? Exactamente. Una cosa es tener el pie con la gravedad. Recuerda que la gravedad siempre es una fuerza que siempre va a estar manteniendo esa movilidad hacia abajo. Entonces, si yo no le ayudo a mi cuerpo a que drene y mantengo el pie 24/7 hacia abajo, no le permito al cuerpo, no le ayudo, y se va a mantener inflamado. Por más que le ponga hielo, por más que le ponga compresión, el pie va a seguir inflamado. Tienes que subirlo. ¿Y subirlo a cualquier parte? ¿Subo encima de la mesa o me acuesto en la cama y lo estiro y ya está? ¿O hay algún nivel? La idea es mantenerlo siempre en una posición horizontal con respecto a nuestro cuerpo, ¿ya? Para que me puedan entender, si estoy viendo televisión o estoy sentado, colocar una silla enfrente y subir el pie en esa silla. Pero que esté a mi mismo nivel, nada de lo subo encima del perro. Asimismo, si estoy acostado, siempre mantenerlo un poco más arriba, colocas algunas almohadas, darle una angulación como de 30 grados para que me entiendas, o estar un poquito elevado a 30 centímetros. Siempre por encima. Siempre por encima. No colgando. Exacto, y eso va a ayudar a que el cuerpo drene toda esta zona. Con estos cuatro
4 adaptaciones de tu actividad normal, ya estamos haciendo un tratamiento y tiene completamente buenos resultados. Ya eso está demasiado evidenciado a lo largo del tiempo. Y te pregunto, o sea, porque de nuevo, regreso al nombre y apellido que me dieron tanto estrés. ¿Esto sirve para los 3 niveles o estamos hablando nivel 1, nivel 2? ¿Para qué? Siempre sirven los primeros 2 niveles, esguince grado 1 y esguince grado 2. Los esguince grado 3 son controversiales. Recordemos que el grado no va a pronosticar cómo va a ir ese paciente, ¿ya? Ok. Va a depender mucho de cuál va a ser la kinesiología del paciente, cómo va a ser el kinesiólogo, cómo va a ser esa rehabilitación, ¿ya? Okay. Porque cabe destacar, hay pacientes que siguen muy bien al pie de la letra todo lo que se le indique el médico y hay otros que tristemente hacen lo que quieren. ¿Y qué es lo que terminamos haciendo? Que el esguince se mantenga en el tiempo y puede llegar a complicaciones. Por ejemplo, una complicación que puede existir es el síndrome de Sudeck. Se los dejo ahí también a mis compañeros médicos para que lo puedan revisar. Igual vamos a tener una clase de aquello. Importante a tener en cuenta también el hecho de que en el campo de juego, el tratamiento que tienes que realizar primero es inmediato. Es el RICE. Tú ya vas preparado para todo en el campo de juego. No sé si se han dado cuenta en donde llevan siempre, el médico va con una mochilita. Una mochilita y ahí llevas un montón de cosas y entre ellas vas un vendaje elástico, llevas obviamente ya tratamiento analgésico, que es el famoso spray. El que siempre le echan en todos los... Sí lo he visto usar muchísimas veces. Importante el spray para todos aquellos compañeros que no sean traumatólogos y estén haciendo trabajo en alguna cancha. Tienes que colocar el spray a un mínimo de 30 centímetros alejado de la piel y no directamente la piel. Eso es un dato súper importante porque como con el hielo... Es que el spray te genera un frío. Es lo mismo que el hielo. Te genera un frío. Entonces, si tú lo colocas muy cerca y directamente a la piel, puede generar quemaduras. Claro. Por quemaduras térmicas, por frío en este caso. Y es más, ha pasado y nos ha llegado al consultorio pacientes que han estado practicando un deporte, y luego dicen, doc, desde que me hice la lesión me duele, abrimos, déjame ver la zona de la piel. Y está quemado. Linda quemadura tiene. Claro que le va a doler. ¿Qué te hiciste? Esto y me dice, no me hice nada, simplemente me pusieron el spray. Ok. Claro, ahí ya entendemos qué pasó. Y entiendes qué es lo que está pasando. Y hablando contigo también, entonces, básicamente esto es lo básico. ¿De que hay alguna otra manera de tratar el grado 3? Te lo pregunto por qué, porque como te dije desde hace un momento, tuve un amigo que le dijeron que lo tenían que ingresar a cirugía, pero si no me he roto nada, ¿me la pueden situación operar? del grado 3 es saber si tenemos una inestabilidad o no de la región del tobillo. Con inestabilidad me refiero a que haya un dolor crónico que avance más allá de los 3 meses, ¿ya? Y asimismo el paciente tenga un dolor que afecte a la movilidad normal del mismo. O sea, cuando ya no puedo caminar bien. Exactamente, el paciente ya ve que su vida cotidiana se ve completamente afectada. En esos momentos nosotros estamos pensando en realizar una cirugía como tal. Y en el tema del deporte, esta cirugía, porque lo pienso desde el deportista, yo no quisiera meterme en una operación que luego me vayan a decir, no sé si voy a quedar bien o mal. ¿Cómo es en temas de deporte? ¿O eso va a depender mucho de la lesión? Cuéntame. Depende de la lesión. Muchas veces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando hay un daño del ligamento, cuando hay un daño del ligamento, puede haber también una retracción del mismo, se fibrosa toda la zona. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a necesitar en algunos casos hasta un injerto, ¿ya? En primer lugar, esto es una cirugía que se puede realizar tanto a cielo abierto como en artroscopía. ¿Cuál es la diferencia del cielo abierto y la artroscopía? Cuando hablamos de artroscopía y de cielo abierto, tenemos que tener en cuenta que nosotros cuando pensamos en cirugía estamos pensando en que nos van a tener que abrir. Nos abren completamente, ven directamente el hueso, la zona, ¿ya? Cuando hablamos de artroscopía estamos hablando de esas incisiones pequeñas. Los típicos, 3 huequitos. Exacto, esos huequitos pequeños de aproximadamente 1 centímetro y medio como mucho, ¿ya? Que son cirugías mucho más cortas, mucho más fáciles los postoperatorios, son cirugías que van a tener menos riesgos de infecciones y el paciente va a poder irse de alta de manera más rápida. Perfecto. Entonces, para alguien que sea deportista y que le estén diciendo en este momento, mira, te tenemos que operar, ¿preferiría 1000 veces que le diga al médico, te voy a hacer una artroscopía? ¿O de qué depende? Claro, es que tú tratas, cuando tú le das al paciente el tratamiento, y en este caso, esta clase de patologías se tratan de manera artroscópica,
tú piensas en que vas a hacer la artroscopía, pero tristemente intraoperatorio, es decir, dentro de la cirugía, puede complicarse por 1.000.000 de razones, el paciente, el sangrado, la técnica propiamente, la fibrosis, el tiempo que tenga el paciente, y te toca abrir al paciente. Ay, ¿ya? no, qué terrible. Porque la idea de hacer la cirugía es terminarla. Y ya está. Y ya está, o sea, si por vía artroscópica se complicó, toca abrir el paciente, hacer una incisión grande, observar directamente la zona y avanzar. Y listo, y ya Ya, está. obvio, tú como buena praxis tienes que comentarle todo eso al paciente y el paciente tiene que saber ¿Qué es de lo que está inicio pasando? qué es lo que va a pasar, qué puede pasar y estar preparado para todo lo que puede ocurrir. Y antes me hablabas de un injerto. ¿Qué pasa con un injerto? ¿Cuándo me tienen que injertar? Imagino que es grado 2 o grado 3, porque grado 1 imposible que me Grado operen. 3, grado 2, no. Ah, ya. Entonces, cuando hablamos de injerto, estamos hablando de que utilizan un tendón, en este caso tuyo, en este caso va a ser el peroneo corto, ¿ya? Y lo van a utilizar para poder rehacer la función del ligamento que ya no está viable, que ya no va a funcionar. ¿Ya? Claro. Importante que el injerto va a ser tomado de tu propio cuerpo. Obvio, hay Ok. otras opciones. Pero ¿no me va a afectar no tener un tendón? No, porque ya está estudiado directamente cuáles son los tendones que se van a poder utilizar y cómo van a afectar en la biomecánica del paciente. ¿no? Y este tendón entendería que se va adaptando, porque una de las primeras situaciones que hablamos fue que el tendón no es lo mismo que el ligamento. Entonces, Exacto. sí se va a poder adaptar a mi Exacto. cuerpo. Lo que es el tendón se va convirtiendo conforme pase el tiempo y las rehabilitaciones y va tomando características ligamentarias. Es decir, va tomando microscópicamente ciertas relaciones. Eso va a tomar cierto periodo de tiempo. Claro. Estamos hablando. Que va a Y tomar todo un eso montón. va a tener que ser controlado. Porque si el tendón no se transforma por completo, se va a dañar, se va a romper. ¿Ya? Wow. Entonces, y ahí es cuando ¿Puede pasan pasar? las revisiones. Sí, exactamente. Ah. Que las revisiones no es más que una cirugía que no fue bien por A o B motivo. El tendón no le dieron mucha cabeza al tendón, no hizo la rehabilitación al paciente y demás situaciones que pueden generar que falle la cirugía y haya que hacer una revisión. Es decir, volvamos a abrir el paciente, volvamos a hacer otra técnica quirúrgica y necesitaremos otro tendón. ¿ya? Es justamente otro tendón. En antes dijiste que habían otras opciones. No solo me van a sacar de mí para mí, sino ¿cuáles son mis otras opciones? Las otras opciones pueden ser tendones cadavéricos, que vienen siendo de alguien que donó. Alguien donó cuando falleció directamente, por eso es importante ser donadores, es muy importante porque van a ayudar por lo menos en esto, vas a ayudar a una persona. Y asimismo pueden también utilizarse injertos de otras especies, como por ejemplo los cerdos. En la actualidad ya no están utilizados porque hay un mayor índice de grado de conseguir injertos cadavéricos Claro. Y van mucho mejor. Obviamente, mejor que cualquier otra especie. Entonces, entendemos ahora más o menos de qué es esta cirugía. ¿Cuál es la recuperación? Porque aquí yo me pongo en plan, en el caso de los deportistas, imagino que ellos siempre van a preferir ninguna cirugía, ¿no? Pero en caso de que ya se les haga, ¿cuál es el proceso de recuperación? En primer lugar, inician con la kinesiología. Has mencionado varias veces la kinesiología. ¿Qué es la kinesiología? Debería saber, mi primo lo estudia. Hola, Daniel. Pero, en todo caso, ¿qué es en sí la kinesiología? En sí la kinesiología no es más que tratamientos que van a ayudar tanto a nivel local como sistémico a la rehabilitación pronta de esa zona. Okay. Por ejemplo, tenemos, lo primero que se va a utilizar son magnetoterapia, ultrasonido, infrarrojo, que no es más que aparatos que van a ayudar a que tu cuerpo se regenere a nivel celular de una forma más rápida. Ah, ok. ¿Ya? Luego de eso van a empezar a realizar movilidad asistida, ciertos ejercicios sin peso, sin carga en algunos casos, ¿ya? Los cuales van a estar realizados por un kinesiólogo, un profesional propiamente, y posterior a ello ese kinesiólogo va a ir viendo cuándo hay que darle carga, cuándo no hay que darle carga. Eso obviamente lo va a hacer en conjunto con el médico, en este caso con el traumatólogo, porque tú tienes que hacer controles, en este caso realizar resonancias para ir viendo cómo va esa transformación de ese tendón. Eso cuando estamos hablando de injertos. Claro. ¿Ya? Ahora se entiende mucho por qué mis profesores de pilates siempre les dicen, pregúntale al kinesiólogo si puedes hacer este movimiento, si puedes cargar, si puedes hacer peso, si no, para adaptarte. Kinesiología, ¿algo más que tengan que hacer en este posoperatorio o simplemente es terminamos la cirugía y vamos a la kinesio y poco a poco hago las revisiones que me dices tú con el médico?
lo que ahí empiezas, aparte de la kinesiología, son los controles, que justamente hay que ver la herida, las heridas cómo van, porque toda cirugía va a tener cierto riesgo de infección de las zonas, ¿no? A pesar de que entendería que esta cirugía en particular no es tan problemática o grave como podría ser. Claro, tiene menos incidencia de infecciones, pero existe. Claro. Recordemos que en medicina 2 más 2 no es 4, entonces importante tener en cuenta ese hecho de que vamos a tener que estar revisando al paciente cada cierto periodo de tiempo. Por lo regular se realiza cada semana los controles de las incisiones y se realizan curaciones para poder ir viendo que efectivamente va generando una cicatrización y no va a haber infecciones. Claro. Creo que hemos atravesado durante todo el proceso de lo que es un esguince de tobillo, desde cómo identificarlo, cuáles son, el nombre y apellido. ¿Algo más que nos quisieras comentar? Dejemos unas conclusiones. Me parece importante que quede claro varios aspectos. Primero, la clínica es soberana. ¿A qué me refiero? Lo primero que tienes que hacer es ver la semiología, ver cómo está la clínica, lo repetí, lo seguiré repitiendo. Paciente apoyo o no apoyo. Eso es una de las cosas más vitales que tienes que tener en cuenta, ¿ya? Segundo punto, que la radiografía de mortaja es muy importante mandarla siempre y cuando los criterios de Ottawa den positivo, ¿ya? Importante porque te va a decir si va a tener una fractura o no. O no, al final del día. La resonancia magnética es imprescindible para poder darle apellido al esguince, para poder saber si es grado 1, grado 2, grado 3, y esta nos va a nosotros ayudar a poder ir determinando cuál es el tratamiento o si el paciente va a necesitar cirugía o no. Y por último, el uso del vendaje elástico de manera funcional, ¿ya? Porque una cosa, también eso hay que mencionarlo, una cosa es coger el vendaje elástico y colocárselo como sea. Claro, lo que yo te contaba. Y otra cosa es colocárselo de manera funcional, en este caso en 8, ¿ya? Lo cual va a mejorar el soporte, va a mejorar el sostén, que es muy importante en el tratamiento para el esguince de tobillo. Claro, entonces sí, va a ser fundamental. Gracias yo por esta charla que nos has dado y bueno, gracias a todas las personas que están viendo este podcast. Estaremos cada semana trayendo temas importantes. Si quieren algún tema en particular que traigamos para ustedes, déjenlos en nuestro comentario. Las redes del CEDIM siempre están abiertas para todos ustedes y ha sido un gusto tenerlos a ustedes en este nuestro consultorio deportivo.